Ya, aquí le damos. Eh, Buenos días. Estamos en Crónica Digital, en Analizando la Semana Política, con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, buenos días. Hola Omar, muy buenos días. Aquí estamos. Mira, aquí estamos, sí. Fíjate que en estos días he estado recopilando algunas frases que me han llamado la atención y que frases o oraciones, ¿no es cierto?, que han estado en algunos sectores. ¿Ah? Hay un columnista en el Mercurio que escribió Chile entre el miedo y la esperanza. Algunos sectores de la derecha bastante más dura hablan de juntar todos los miedos. En otros sectores se dice es el momento de timbrar el cambio. Otros dicen, bueno, se están abriendo por fin las grandes alamedas. Y todo esto, ¿no es cierto?, está circulando dentro de la sociedad chilena, en los sectores políticos, en los sectores sociales. Uno sale a comprar, conversa con los vecinos, y los vecinos te miran con cara así como de impaciencia, hacia dónde va la cosa, y, y uno pregunta, y ellos también están en esta situación de incertidumbre prolongada. Tal vez, tal vez también producto de la propia pandemia que continúa con sus cifras, ¿no es cierto?, de muerte y de casos de personas que se enferman, y en toda esta situación este famoso carnet o este famoso pase que lanza el gobierno, que ha sido cuestionado. Eh, por otro lado, las oposiciones, ¿cierto?, que siguen estando en voces cruzadas, en voces cruzadas. Frente a eso, Juan Andrés, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Cuál es cuál ha Mira, sido la sensación en estos días? Sin contar mira, con un carabinero muerto, sin contar con un carabinero sí, muerto, en sí, circunstancias media extrañas. sí. Bueno, yo creo que para partir en el caso, sigue la militarización de la Araucanía, sigue el avance del estado de guerra contra el pueblo y las comunidades mapuches. Muchas comunidades mapuches que no están articuladas necesariamente unas con otras porque ellos tienen su lógica de estructuración que no es la misma que tenemos a veces los verticalistas, occidentalistas y Ujú, oligarcas, y también concertacionistas, y también gente de izquierda, que mira ujú. siempre con el paradigma de los ojos propios la realidad mapuche. Yo tengo entendido, por la información que dispongo, que muchas comunidades ya hace unos meses tomaron la decisión de avanzar en lo que significa tomar los territorios que les pertenecen ancestrales históricamente. Y por lo tanto eso significa que van a enfrentar la represión brutal que hay en contra de las comunidades, porque se les aplica toda una legislación que fue aprobada en el Parlamento con votos de sectores de la llamada oposición, que yo no, vuelvo a decir, yo por lo menos conceptualmente no me parece que se les diga que son de oposición. No sé por qué alguien dice que cuando la democracia cristiana, por ejemplo, espérame, Bueno, espérate, mejor mientras el mejor teléfono estaba sonando, estabas en voy a que, apagar mejor. sí, estabas en que, ¿no es cierto?, las comunidades o algunas Sí, comunidades mapuches, ¿no es cierto?, habían definido el proceso de sí, recuperación. sí. Hace meses ya que diversas comunidades mapuches tomaron la decisión de reiniciar el proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, históricamente propias de este primer pueblo, y lo que ha habido es una ofensiva del Estado con leyes represivas, militarización, con una parte importante de la oposición votando a favor de esa ley, como lo hicieron con la ley antibarricada, que ha significado la tortura, el daño y el encarcelamiento de muchas personas prisioneras y prisioneros políticos que lucharon desde el punto de vista de lo que es la protesta social. Para mí esos son datos súper objetivos, Omar,
creo que no podemos dejar de considerarlo, ese es el contexto, se tendrá que hacer la investigación. Ayer, mientras ocurrió la muerte de este carabinero, que obviamente nadie puede decir que bueno que lo hayan matado, pero mientras eso ocurría, se detuvieron a mapuches, mujeres y hombres. Ellos salen de la comisaría y denuncian inmediatamente que por instrucción de la fiscalía, los carabineros les ordenaron de que tenían que hacerse responsables del asesinato del carabinero. Entonces, completemos la historia, porque si no caemos nosotros mismos también en situaciones súper, súper graves. Dicho esto, mira, yo creo que aquí hay distintas manipulaciones, porque son manipulaciones de cuestiones que hay que tratar de despejar. Primero, entre el estallido, la revuelta social popular y obrera, el plebiscito y el resultado de las elecciones del domingo históricamente pasado, hay una continuidad. Y eso lo reconocen los analistas y las analistas que tienen, a ver, que no tienen la esquizofrenia de tergiversar y manipular la realidad, ¿no? Estamos llenos de personas de distintos géneros que están manipulando la realidad de una manera brutal, de una manera brutal. O sea, yo he escuchado desde que cayó la bolsa producto del resultado de las elecciones, empezó, como tú decías, los miedos, hay una señora que habla de que son subnormales los integrantes de la lista del pueblo. O sea, lo único que falta es que salgan en la desesperación con machete a matar gente, ¿no? Porque ya cuando tú llegas a esos niveles, estás produciendo una situación de temor y de violencia atávica que en la historia de Chile ha existido. Bueno, yo creo que ese es un mundo que es real, ojo, que es real y que existe, que uno lo ve en el TikTok, lo ve en el Instagram, lo ve en el Facebook, lo ve en todos lados. Lo ve también en los canales hegemónicos, también lo ve. También lo ve en la llamada oposición de centro, que dice que hoy día la gobernanza y un montón de cosas pitucas que ellos hablan siempre, también lo ve allí. O sea, el miedo a que el país se desgobierne. Esa es una cuestión. Pero ocurre, y este es el dato para mi gusto clave y determinante, que son minoría. En algún momento fueron mayoría, Omar. En los 90 eran mayoría. La Concertación era mayoría, junto con la derecha. Tenían un respaldo popular no menor. Pero hoy día no es así. Hoy día son minoría. Del punto de vista social, político, electoral, cultural, son minoría. Y creo que lo que hoy día es, para mi gusto, el desafío principal, sin estos triunfalismos sectarios, que algunos tienen también, y particularmente en la izquierda, de la cual yo soy parte, estos triunfalismos sectarios que creo que no le ayudan a nadie, no le ayudan al pueblo chileno, creo yo, pero despejando también eso, yo lo que observo es que la tarea principalísima, urgente, histórica, llena y cargada de futuro, es seguir articulando una correlación de fuerza social, política, cultural, ética, de todas las expresiones antineoliberales, que lo más probable es que si se logran y que si logramos articular, se transformen en el futuro gobierno y en el futuro parlamento. Eso es. Mira, el chantaje que ha hecho una parte importante de la directiva de la concertación, incluido el PRO, incluido la DC, incluido el PS, incluido el PPD, las direcciones, no tuvo eco en la ciudadanía, porque no es real del punto de vista de las transformaciones. O sea, cuando tú dices, necesitamos la unidad más amplia para derrotar a la derecha, y tú fuiste parte de gobiernos que producto de su gestión le abrieron paso a la posibilidad de que la derecha fuera gobierno en 2 ocasiones, y con el mismo personaje, Piñera, ¿tú crees que la gente es tonta? ¿Que la gente no se da cuenta y no percibe, no vivencia lo que significa eso? Yo creo que ahí hay una cuestión que es súper importante despejar, porque la ciudadanía que quiere transformaciones, que obviamente va mucho más allá de la izquierda histórica, del apruebo dignidad,
de la lista del pueblo, va mucho más allá de todo ese mundo incluso, no ve que con la vieja concertación, con lo que están haciendo incluso en estos días, se puede hacer algo. Ahora, Andrés, distinto es, y ahí yo digo, distinto es que cuando tú tomas con realismo y reconoces que en el país hay un sector que es mayoritario, y tú le dices con mínima humildad, no con prepotencia como lo han hecho, a ese sector, bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes para derrotar a la derecha, es totalmente distinto, pero yo no he visto eso ni en Elizalde, ni en Heraldo Muñoz, ni en la gente de la DC, yo no lo he visto, Omar. Se les está cayendo a pedazos los mínimos comunes en el Parlamento. Se les está cayendo a pedazos, mientras la pandemia está dejando la crema en Chile. Se les están cayendo a pedazos una serie de cuestiones que ellos dieron por hechas. Trataron de culpar a otros sectores de que no había acuerdo. Mira, yo aquí tengo el texto que se acordó, estuve en todas las reuniones, que se acordó con el Partido Socialista, con ningún otro partido. Aquí en ninguna parte dice que había que incorporar a otros partidos, en ninguna parte. Eso salió a última hora. ¿Y por qué? Porque los sectores más retardatarios, neoliberales del Partido Socialista decidieron tirar el mantel. Eso es muy distinto a decir, mire, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, porque con este texto, las representantes del Partido Socialista, en todas las reuniones formales que hubieron, salvo la última, estuvieron de acuerdo. Entonces, podrán decir lo que quieran. Yo sé que hay gente izquierda que la unidad, que nos van a acusar de... Mira, yo no creo que los tiempos de verdad, estén dando esa... en otro momento puede haber sido así, y de hecho fue así. Pero en este momento no, en este momento definitivamente no. Yo creo que se equivocan las y los dirigentes de mi sector que creen que hay que poner por delante a condición de cualquier cosa un concepto de unidad que es más bien una mezquindad del punto de vista del reconocimiento de todo lo que ha avanzado este sacrificado pueblo que en medio de represiones, en medio de pandemia, en medio de angustia, ha seguido para adelante demostrando que el camino que quiere es un gobierno de transformaciones de verdad, participación, protagonismo y una constitución de verdad distinta. Yo valoro lo que ha hecho, por ejemplo, y lo que ha dicho en estos días gente de la lista del pueblo, lo que ha dicho Daniel Stingo, creo que por ahí va la línea. Cuando él les dice en un programa de televisión, oye, pero ¿por qué nos vamos a tener que poner de acuerdo con ustedes? ¿Por qué? Si nosotros somos mayoría, nos tenemos que poner de acuerdo entre los que estamos por las transformaciones y ustedes van a tener que votar y votarán y serán derrotados. Entonces la responsabilidad que tiene tanto Apruebo Dignidad, la lista del pueblo y sectores que yo reconozco como Benito Baranda y otros que están por las transformaciones es muy grande porque se acabó la amenaza del tercio, la extorsión del tercio, se acabó la extorsión de la concertación, de los acuerdos y la política, se acabó. Se acabó. Ese escenario no existe desde el punto de vista de la voluntad ciudadana. Juan Andrés, yo creo que en eso que tú estás planteando, hay varias cosas que son, incluso datos previos que pareciera que no se consideran tanto, ¿ah? Y el hecho de que en el plebiscito, ¿no es cierto?, del apruebo rechazo, ya la gente había dado un dato importante de no querer la participación en general de los partidos políticos. Y por tanto, esa aseveración, ¿no es cierto?, esa voluntad se confirma en las elecciones que recién pasaron. Entonces, desde ese punto de vista, que sectores independientes o sectores que vienen desde fuera, ¿no es cierto?, de la institucionalidad política conocida, obtengan un porcentaje amplísimo de la representación, no era extraño tampoco. Y yo creo que ese es un dato. Yo creo que el segundo dato tiene que ver con lo que tú dices, ¿cierto? De que hay un proceso de unidad y hay un proceso de conversaciones que efectivamente se tendrá que dar en algún minuto. Pero hoy día estamos en un momento en donde pareciera ser que el segundo dato es que ese es el proceso de las identidades. Es un proceso en donde los sectores políticos están, ¿no es cierto?, volviendo a reencantarse a sí mismos desde el punto de vista ideológico. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día con la derecha?
qué es lo que está ocurriendo hoy día con sectores de las izquierdas y qué es lo que está ocurriendo hoy día también, incluso dentro, de manera muy tibia todavía, a propósito, ¿no es cierto?, de la vieja concertación. A propósito de la vieja concertación, han tenido que verse obligados, la democracia cristiana tiene que verse obligada a volver a revisar sus fundamentos, tiene que verse obligada a ver en qué momento, ¿no es cierto?, entrecruzaron cables y empezó a primar más, ¿no es cierto?, Hayek, y empezó a primar más, ¿cierto?, Friedman, ¿no?, que sus valores esenciales que tienen que ver con el comunitarismo, que tienen que ver con la visión, por cierto, cristiana de la sociedad, por cierto. Entonces, y eso mismo está ocurriendo hoy día con el Partido Socialista, aunque dentro de ellos pareciera ser que la seguridad que ellos tienen, ¿no es cierto?, es seguir reafirmando la tercera vía y seguir reafirmando, por cierto, ¿no es cierto?, pareciera ser un modelo de Partido Socialista o un modelo de izquierda en donde pareciera que el consenso de Washington sigue existiendo. Y yo creo que ahí hay un error garrafal. Sí. O sea, más que error, Omar, yo creo que es la decisión política que ellos toman. Ellos están defendiendo los intereses de las transnacionales, de las corporaciones, de todo ese mundo que Salvador Allende advirtió que se transformaba en el gran peligro de los pueblos de nuestra región en su discurso histórico en Naciones Unidas, Uh -huh. y que parece que Álvaro desconoce o no quiere reconocer. Claro. Porque eso está en ese discurso y lo dice Sí, Allende. sí, Y lo dice. disculpa Juan Andrés, en ese mismo proceso el que está haciendo la derecha, el Libertad de Desarrollo organizó un encuentro donde estuvieron una serie de constitucionalistas, de los constituyentes, ¿no es cierto?, que ellos eligieron. Y fíjate que en ese encuentro se pusieron de acuerdo en puntos básicos. ¿Y quién fue la que, en ese sentido, fue la que estuvo en una charla para ellos? Bueno, esta gobernadora de Vox, ¿no es cierto?, que gana en España. Sí, claro, eso es. Entonces, Es que entonces ese es el hay un mundo de proceso. ellos, mira, Ese es su y el mundo. mundo, ese es el mundo de ellos, el mundo de la concertación, el mundo de las transnacionales, el mundo de la, entre comillas, democracia eurocentrista. Uh -huh. Ese es el mundo económico, estamos hablando del mundo económico, bancario, financiero, político, cultural, todo ese mundo. Claro. Ese mundo que pensó que era el fin de la historia, que con la caída de los socialismos reales había que avanzar en la reforma del capitalismo, que yo me acuerdo, los grandes líderes de la concertación, la democracia de los acuerdos, Por la supuesto. política de los consensos, hay que entenderse con Pinochet. Acá, hace unos días atrás, con mucha prepotencia además, eh, ¿quién jugó un papel clave en todo ese proceso? El senador Insulza dice, yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice respecto de Pinochet, ni los tratos que hizo con él, ni tampoco cuando por orden de su gobierno lo van a rescatar a Londres. Y te lo dicen con mucha tranquilidad. Entonces, a ver, bueno, yo creo que esta es la hora de que cada fuerza, sector político, tome en sus manos lo que es la realidad, la historia, el presente y el futuro. A mí me parece, insisto, Mar, que lo nuevo de la situación política en Chile, reconocible por cualquiera, dentro o fuera del país, es que hoy día emerge una parte importante del pueblo chileno con articulación electoral, porque no es solo la lista del pueblo, pero es la lista del pueblo, los sectores de izquierda, armados orgánica y partidariamente, también se fortalecen, y ese es el dato clave. Para mi Sí, gusto, lo demás es parte de la situación política, sí. pero para mí el dato clave es la emergencia, insisto, de este mundo social, político, electoral y el crecimiento de los sectores que conformaron a Prueba de Dignidad. Para mí, ¿qué sería error? Que el Partido Comunista siguiera mirando o quisiera volver a mirar a la nueva mayoría desde el punto de vista de la conformación política. Eso sería un error garrafal, pero garrafal. Garrafal. Ahora, que eso pasó en su momento, claro que pasó. Pero nosotros hicimos un Congreso Nacional donde hicimos la autoevaluación y la autocrítica y ahí están los textos de ese Congreso, ¿no? Y, Y y, esto no tiene nada que ver, yo Marta, insisto, no es la triquiñuela,
de que no, si nos vamos a volver a entender. No, no, mira, no estamos para juegos de palabras semánticos de bajo límite. No, aquí lo que ocurre es que está cursando una expresión mayoritaria, democráticamente hegemónica, que tiene que asentarse y que todavía no se ha sentado. Sí, Entonces faltan las primarias, tendrá que salir de ahí un candidato de nuestro sector. Yo creo que va a ser Daniel Jadwe, pero eso implica que Frente Amplio, Chile Digno Versus Soberano, movimientos sociales, nos alineamos en torno a un programa y un candidato presidencial para la primera vuelta. Entonces uno dice, ¿y qué? ¿Van a negociar con Heraldo Muñoz, con la Paula Narváez? ¿Con quién? No, pues, no, pues. Si ellos ya tomaron la decisión de tirar el mantel y de romper la mesa, ellos, no nosotros. Aquí está el texto que está en el CERVEL, además, que iba a firmar Paula Narváez. Aquí está. Y aquí están los puntos de referencia de contenidos que el Partido Socialista, su representación en la reunión Zoom, en donde me tocó estar en el mismo lugar donde estoy en este momento y donde estaban los representantes de todos los partidos de Apruebo Dignidad y estaban 3 representantes del Partido Socialista. Este es el texto que ellos acordaron. Cuando van a la reunión donde se suponía que teníamos que gestionar la administración del proceso, a la sede de Revolución Democrática, llegan con otros planteamientos. Y ellos rompen. Entonces uno dice, ¿eso fue casual? No, yo creo que al interior del PS volvieron a primar los sectores neoliberales. Eso es lo que ocurrió. Y yo creo que la base del Partido Socialista tiene legítimo derecho a saber realmente lo que pasó, no lo que dicen que pasó. Y yo creo que la gente de mi sector tiene que tener claro de que aquí las cosas van en una dirección y no vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás porque sería de verdad traicionar al pueblo. Y creo que ese no es el escenario. Mira, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, de los movimientos sociales, tiene la posibilidad, ya queda claro, que en primera vuelta puede pasar a segunda vuelta. Tendremos que conversar con los que queden en primera vuelta, pero sin lugar a duda. Pero ellos no pueden jugar al chantaje. Ellos no pueden jugar a la extorsión. Ellos no pueden entrar en un proceso perverso que los ponga en la situación que han tratado de colocar, y es que nosotros damos la gobernabilidad y no ustedes. Eso no es democrático. Eso no es democrático. Y a mí me parece que en ese campo de escenario veremos qué es lo que ocurre, pero cada uno tendrá que tomar sus decisiones y sus responsabilidades. Mira lo que ha pasado en la región metropolitana, Omar. La elección va a ser entre Karina Oliva, representante de este mundo, del que estamos describiendo, versus Orrego, apoyado por la derecha. ¿Qué va a hacer la gente que quiere cambios? ¿Qué va a hacer los independientes que han mirado de alguna u otra manera las transformaciones, están ahí en una situación que dicen, bueno, la concertación, mi partido, ¿qué van a hacer los independientes? Digo, los que pueden votar. ¿Van a votar por Orrego-derecha? ¿O van a votar por Karina-Apruebo Dignidad, Mundo Popular, Mundo Social? se va integrando en este momento, se está integrando Florencia. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estábamos aquí en una conversación haciendo el análisis político, ¿no es cierto? Fíjate que en lo que estás planteando, Juan Andrés, yo veo que hay como 3 líneas, ¿eh? Una que tiene que ver con lo que hemos ido nosotros desarrollando, que es esta idea, ¿no es cierto?, de que desde el estallido se va generando, ¿no es cierto?, un cuadro político distinto y que frente a ese cuadro político distinto, las fuerzas políticas, por tanto, tienen que actuar de manera distinta. Y eso es lo que hoy está cursando. Hay algunos que son porfiados, que quieren mirar la realidad previa al 18 de octubre, pero en general lo que está ocurriendo es que la mayoría de las fuerzas políticas ya están ubicándose dentro del nuevo terreno, dentro del nuevo contexto, dentro del nuevo escenario. Dentro de este nuevo escenario hay 2 cosas. Una, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el proceso constituyente, y otra que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los procesos, ¿no es cierto?, eleccionarios en donde se va a ratificar o no este movimiento, y estos movimientos y este contexto que estamos viviendo. Y esa es la situación en la que estamos hoy día.
Y esa es la situación, ¿no es cierto?, ante la que la derecha viene y dice, nosotros vamos a reafirmar nuestras ideas. Tenemos una izquierda que viene y dice, nosotros estamos también por nuestras ideas y estamos por construir nuestro mundo y tenemos un espacio de crecimiento que es amplio y de conversaciones amplias que tenemos que, con la lista del pueblo, con otros, con el pueblo de Chile, que ha preferido optar por otra cosa, ¿no es cierto? Y tenemos a la vieja concertación que aparentemente insiste, ¿no es cierto?, en fórmulas pasadas, en fórmulas anteriores. Eso es lo que hoy día, eso es lo que hoy día está cursando. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el factor, Florencia, del mundo feminista en este contexto? Es un mundo feminista que se entrecruza, ¿no es cierto?, en diferentes sectores de la sociedad, por cierto. ¿Cómo ves tú eso ahí? El mundo feminista, creo que, bueno, hay una señal muy potente, sin duda, yo creo, estoy especulando, que la mayoría de las mujeres en esta elección votaron por mujeres. Hay una arrolladora votación hacia las mujeres y tiene que ver con una reivindicación del lugar de la mujer en la sociedad tan postergado, ¿no?, a otras tareas. Y ahí creo que irrumpe con mucha fuerza este liderazgo femenino. Yo soy crítico igual, porque también, o sea, se ha instrumentalizado mucho el feminismo. El hecho de ser mujer no da garantía de nada. Marcela Cubillo es mujer y está en la convención, y no por eso, o sea, y ahora mismo justamente se está victimizando a Paula Narváez a propósito del feminismo. Pero el feminismo que entra a esta convención, creo yo, es un feminismo más de pueblo, de mujer trabajadora, de la mujer de lucha de calle, no de la élite, no de la intelectualidad feminista rebuscada, no. De la mujer en el fondo que, como la candidata Karina Oliva, una mujer que viene de Bajos de Mena, que es madre soltera, en el fondo que tiene que ver también, yo creo que incluso sobrepasa al voto feminista, tiene que ver como, y sobrepasa el fenómeno de la lista del pueblo, este deseo de las y los chilenos de ser ellos quien tomen las decisiones. Por eso yo creo que hubo mucha votación para el plebiscito, donde mi voto generaba un cambio concreto, directo, y vos bajó esa votación, porque no necesariamente eso se va a traducir en que yo le pase ese poder, se lo delegue a un otro. Si lo que exigía las chilenas y los chilenos era una asamblea constituyente, no una convención. Era un poder, un órgano, porque tuviera el poder por sobre todos los órganos del Estado, donde yo como chilena me fuera a sentar en una gran asamblea a decir mi opinión. No necesito que nadie venga a hablar por mí. Eso no ocurrió. Sin duda, la irrupción de la lista del pueblo, con la irrupción de Apruebo Dignidad y la derrota de la concertación y la derecha, rompió el cerco de lo posible dentro de estas leyes tan injustas y logró que irrumpiera con mucha fuerza este sector popular. Pero en realidad esto es una hazaña épica. A mí realmente me da mucha rabia que ahora aparezcan líderes y lideresas señalando que en el fondo el acuerdo de noviembre finalmente no era tan malo, en el fondo era un buen acuerdo, miren lo que pasó. No, si esa gente ganó a contraviento y marea, no ganó porque el acuerdo fuera bueno, ganó porque fue un fenómeno realmente que todavía yo creo que es digno de analizar. Entonces creo que en ese sentido, a propósito de lo que tú señalabas de cómo se ha ido modificando, creo que el Pacto a Pro Dignidad ha leído muy bien, ha entendido muy bien esa exigencia del pueblo y por eso están impulsando estos cambios tan necesarios los diputados, las diputadas, el propio candidato a presidente del Partido Comunista, Daniel Jadue, adelantando que en el fondo lo que hay que modificar son las reglas del juego, en el fondo para que sea una cancha pareja donde se puede ir a disputar el poder una señora como la tía Pikachu, parvularia, una señora del pueblo, ¿cómo puede ir una, no sé, Marcela Cubillos con esa atropelada de millones detrás? Que también ahí deberían poner una ley de control de los aportes. Pero bueno, como este sistema es igual que el de Estados Unidos, aquí libre mercado, y si yo quiero recibir aportes millonarios, nadie me puede decir nada, pero eso está mal también, creo yo. Fíjate que desde ese punto de vista, yo creo que una de las cosas que también está ocurriendo y que uno puede detectar dentro del discurso, principalmente de la derecha, es que ellos van a apostar, estoy hablando dentro del constituyente. Dentro del constituyente pareciera ser que la apuesta de ellos va por el lado de dinamitar el proceso de manera interna. Segundo, de desvalorizar el propio proceso
y de tratar, ¿no es cierto?, de ridiculizarlo, de ridiculizar también a quienes han sido electos en forma digna por este pueblo. Y yo creo que ahí es donde se va a producir una situación que va a ser muy tensa, y en donde ellos también, por cierto, a largo plazo, van a tratar de apostar, ¿cierto?, a que la salida sea el rechazo en este plebiscito, en el plebiscito de salida. Eso es lo que uno puede ver y observar en este minuto. Y yo no sé, dentro de lo que yo he ido escuchando de los constituyentes elegidos, cuál va a ser en el fondo la estrategia que se va a usar, ¿no es cierto? La estrategia, el proceso de unidad que tiene que haber ahí, y que le dé, ¿no es cierto?, factibilidad al proceso mismo. Stingo planteó algo, seguramente van a haber otras voces. Y ahí hay que ver qué es lo que cursa, cómo cursa ese proceso, ¿no es cierto?, que va a ser difícil entre medio, ¿no es cierto?, de este proceso eleccionario, de estas disputas que van a haber, de estas territorialidades, de esta lucha cuerpo a cuerpo, casi que va a ser voto a voto, como se dice. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Mira, yo comparto mucho lo que planteó recién Florencia. Yo creo que todavía están las condiciones para que la soberanía de la constituyente transforme ese espacio en una asamblea. Hay voces que están planteando que eso se tiene que hacer, porque no es cierto, no es así, en ninguna parte está escrito de que la convención constituyente tendría que ser a espejo, retrovisor de lo que fue el acuerdo nacional entre la derecha y la concertación y una parte del Frente Amplio. No está escrito en ninguna parte. Ahora, lo que están tratando, y ahí Omar tiene razón, es meter la chiquiñuela del famoso reglamento. Entonces van a llenar de expertas, de expertos, de gente de la OMC, de la OECD, van a traer no sé de dónde. Sí, mira, van a tratar efectivamente de neutralizar la soberanía de ese espacio. Eso es lo que van a hacer. Yo creo que también van a tratar de generar una situación, si no les conviene, de desequilibrio. Estamos contra el tiempo, pero tampoco soy de los que creen que esto tiene que demorar poco menos que, no sé, 9 meses, porque si no se acaba Chile. Eso no es cierto. Primera vez en la historia de Chile que el pueblo tiene la posibilidad de escribir la nueva constitución. Primera vez. Y nos quieren meter en un saquito de 12 meses. Porque le tienen miedo a que el próximo gobierno sea un gobierno que en vez de restringir o contener, estimule la soberanía del proceso. Entonces se nos dio históricamente la posibilidad que no habíamos tenido nunca, de generar procesos en la misma dirección. Ahora, en concreto, yo creo que la clave, mira, la clave la dio Stingo. Yo no tengo la misma línea política de él. Él es independiente, fue por RD, pero creo que él la dio. Y la dio con una naturalidad que a mí me parece notable. Porque cuando Daniel Stingo dice, y le dice a la gente de derecha, y le dice a los que quieran ponerse el sombrerito, si ustedes no tienen mayoría, ustedes no nos tienen que venir a pedir a nosotros que nos pongamos de acuerdo con ustedes. Vamos a debatir, vamos a discutir lo que ustedes quieran, pero quienes nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotros, entre nosotros. Y ustedes votarán y quedarán en minoría. ¿Quiénes son entre nosotras y nosotros? Ahí está la clave. Y ahí se va a ver cómo juega cada una y cada uno. Las representaciones de los primeros pueblos, apruebo dignidad, lista del pueblo. Eso da la mayoría. Eso da la mayoría. Y yo creo que si uno mira los planteamientos que hay, por ejemplo, respecto del agua, respecto del litio, respecto de la familia, respecto de los derechos sociales, respecto de la soberanía, respecto de muchas cosas, hay, yo me atrevería a decir, muchos más acuerdos que disensos hasta ahora. Hasta ahora. Y ahí a mí me parece que tiene que hablar el pueblo, porque eso no es demagogia. Yo comparto lo que decía Florencia, o sea, yo veo mucha madurez en la gente que fue electa en la lista del pueblo.
mucha madurez. Yo no veo allí, ¿cómo decirlo? Hasta ahora no veo visiones ni posiciones que traten como de jugar un papel como lo hizo algunos sectores de izquierda antes del golpe, que estábamos a puertas del golpe, pero más importante era imponer posiciones que ver qué es lo que estaba pasando y defender al gobierno. Porque o sea, mira, a mí, Omar, Florencia, yo lo he dicho otras veces, a mí una de las cosas que ya me carga a esta altura de mi vida es negar la realidad. Pero antes del golpe, entre sectores de izquierda, había enfrentamientos incluso armados en las calles. Nunca nos pusimos de acuerdo para defender al gobierno, nunca. Y así nos pilló el golpe. Claro, es una situación distinta, no, sí, es distinta. Pero hoy día es evidente que la posibilidad de derrotar estratégicamente a la derecha está en esta unidad con estas características y no entregándole de nuevo y una vez más a la Concerta el papel de árbitro de una situación. Porque claro, si ellos empiezan con el cuentito en la constituyente, bueno, pongámonos de acuerdo, nosotros conversamos con la de gente derecha y conversamos con ustedes, si esa no es la realidad, vuelvo a Stingo. La realidad es que hay una mayoría que se tiene que poner de acuerdo sobre la base de contenidos democráticos y se va a debatir y se va a votar. Así de simple, así de complejo, creo yo. Sí, yo veo también eso. Veo también eso y veo, como te digo, que va a haber una articulación o formas de operar que van a tratar de dinamitar esto y hay que ver cómo van a actuar ahí los sectores políticos que están dentro. Ojalá que lo hagan con madurez y ojalá que lo hagan con la capacidad necesaria. Florencia, en ese sentido, ¿cómo ves tú, nosotros hemos hablado del cuadro político en general, ¿cómo ves tú el cuadro político en general? ¿Cuál es la sensación que te ha quedado a ti después del 15, después de las elecciones? ¿Qué sensación te quedó? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, voy a ser honesta, yo creo que nadie se esperaba este triunfo de la lista del pueblo. Yo creo que mucha gente que quizás hoy está incluso abogando porque la lista del pueblo el día de mañana puede ir a elecciones parlamentarias, no le ponían ni una ficha a la lista del pueblo, la verdad. Y creo que fue como una especie de darle vuelta al tablero de ajedrez a todo el sistema político chileno. Y creo que al mismo tiempo, como que hay una especie como de rearticularse, pero en todos los terrenos, ya incluso la propia lista del pueblo. Yo creo que ellos, no sé si esperaban tampoco meter a tanta gente ni que les fuera tan exitoso lo que han construido. Y dentro de ellos mismos, como son una nueva forma de organización y no son un partido donde hay como un mecanismo de operar, ellos también están como poniéndose de acuerdo, viendo de qué manera, porque ya cumplieron en meter a los constituyentes, pero ahora hay que cómo se organizan, de qué manera esto se articula, con quién se dialoga, cómo tú alineas a todos esos constituyentes. Yo creo que hay como que está en proceso, creo yo, una nueva forma de organización en Chile. Pero nadie la tiene, está en proceso, se está construyendo. Y por eso ocurren estas luces de que entonces aparece gente que lee muy bien el escenario y dice, bueno, no, lo que hay que cambiar aquí no es solo o sea, garantizar los derechos sociales, sino que también hay que cambiar las formas de participación. Y en eso creo que es un camino en construcción. Y eso va a ser bonito porque creo que va a irse construyendo dentro de la misma convención, como decía Juan Andrés, en el fondo, cuando estos sectores empiecen a dialogar y ponerse de acuerdo, y quizá empiecen a retomar, yo he leído artículos de algunos constituyentes electos del sector de la izquierda, porque por primera vez en Chile aparece una izquierda, no más una centroizquierda, sino que una izquierda. Yo creo que eso es lo que los tiene con mucho miedo, porque en el fondo en este sector no hay nadie ni de los cambios en la medida de lo posible, ni de la concertación. Se ha conformado un bloque de izquierda real, por primera vez creo yo, sin metidos de C, sin PPD, sin metidos nadie de esa gente. Y ellos tendrán que encontrar su manera de articularse, que no va a ser la manera tradicional. No puede ser la manera tradicional. Y creo que en eso es como que
como cuando la tierra se estaba formando así caliente y se van a generar conflictos y movimiento y desplazamiento y de las capas telúricas, pero creo que es un proceso muy interesante como un campo en disputa, un campo en construcción, esta nueva forma de organizarnos. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Les dejo 1 minuto a cada uno para que, bueno, exprese lo que quiera y a lo mejor algún tema que no se ha tocado, que consideren que es importante. Juan Andrés. Yo sigo echando de menos el poema, Omar. Hagámoslo esperar. A la guaita el poema. Ay, para pero, estos tiempos. momento. Sí, no, mira, yo creo que muy breve, creo que la decantación del escenario político vuelva a lo primero. Por esta revuelta obrera y popular que no ha terminado y no va a terminar, eso es muy evidente. El pueblo chileno, una parte muy importante del pueblo chileno va a seguir en la lucha. Se dio cuenta perfectamente que con la lucha logra cambios. Logró 10%, logró elecciones, logró triunfo, en fin, y también cosas que no ha logrado porque no ha podido, pero se da cuenta que ese es el único camino. Segundo, creo que hay una relación totalmente vinculada entre ese estallido, ese movimiento, esa lucha, con el plebiscito y los resultados electorales. Y por tanto ahora lo que viene es un proceso de mayor decantación donde los sectores antineoliberales tenemos que buscar la forma armoniosa a la ofensiva de tener un programa y una candidatura presidencial única y una perspectiva de conquistar el Parlamento. Para que no nos pase lo que nos pasó con la Unidad Popular y con Salvador Allende. Porque como no teníamos mayoría en el Parlamento, el gobierno tuvo que recurrir a lo que se denominó los resquicios legales. Pero era porque no teníamos mayoría, así de simple. Pero si tú tienes mayoría en el Parlamento, la minoría es lo que, vuelvo a mi amigo Stingo, va a tener que hacer democráticamente lo que tienen que hacer, ser minoría, punto. Y con todo el respeto y con todos los deberes y derechos de lo que es minoría. Pero eso es lo que debiéramos aspirar. Florencia. Bueno, yo quiero agregar que hoy se vota la ley de indulto para las y los prisioneros políticos. Ahora, de hecho, va a haber un mitin a las 11 en La Moneda y otro a las 4 de la tarde. Y que es importante estar atento porque no puede ser que se vaya a redactar una nueva constitución si tenemos a los protagonistas de que estemos en este momento de la historia presos. Creo que eso no puede ser. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes en juntarnos, ¿cierto? Una vez a la semana y tratar de reflexionar y de darle una continuidad a este proceso. En analizar toda la semana política en Crónica Digital. Invitarlos al café, Maturana, Esquina Huérfano, ahí con nuestro amigo Iván Gutiérrez. Y eso. Y nos juntaremos la próxima semana, pues. Que estén muy bien. Algún día ya luego en el Crónica del Café. En el Crónica, claro. Ahora con el carnecito, con el papelito, ¿no? Con el carnecito, claro. Con el carnecito. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao.